habla para todo el país la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Bueno, siempre que vienen con una canción diferente, unas más largas que se las aprenden, pero las cantan un montón después. Bueno, nada, muy buenas tardes a todos y a todas. La demora ha sido precisamente porque la tormenta nos impedía la conexión de la televisión, pero bueno, parece que nada nos detiene cuando actuamos con el corazón, como esa canción de Fito Páez, ni los satélites. Cuando los satélites no anden, nosotros también vamos a andar. Así que aquí estamos, señores gobernadores de las provincias argentinas. Quiero aprovechar para saludar, porque ha sido operado y por eso no ha podido firmar aquí hoy el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Infran, que de tan oficialista que es, también le tuvieron que sacar la tiroides, así que eso para que digan que es muy oficialista, pero realmente que se mejore pronto y le mandamos un beso muy grande. Y el gobernador de la provincia del Chaco, que no pudo venir por otro problema más político, que es, como me lo dijo, bueno, porque tiene alguna diferencia con su vicegobernador y parece que la Constitución de la provincia le exige delegar el poder cada vez que tiene que salir de la provincia, una cosa muy extraña, pero bueno, de eso puedo dar cátedra también. Pero bueno, vamos a lo importante y esa es la reunión que hoy estamos haciendo, lo que estamos firmando con el Banco Central como un instrumento más para seguir incrementando la actividad económica y fundamentalmente llegar a las pequeñas y medianas empresas. Vamos a permitir a través de la fiscalización y control del Banco Central de la República Argentina, que va a actuar como una certificadora o calificadora. Así que nuestro Banco Central va a ser un calificador, pero no de riesgo, sino de oportunidades. Porque vamos a permitir que cada gobierno provincial que adhiera a esto pueda conformar fondos de garantía que sean más importantes aún que el fondo de garantizar, que es la asistencia recíproca. Se va a permitir una relación de 8-1. Ya cuentan con este sistema 2 provincias argentinas, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, pero ahora queremos hacer algo que permita a todo el sistema financiero tener la certeza que frente a pequeñas y medianas empresas o microempresas que no son sujetos de crédito porque le falta tal o cual cosa o la expertise para poder presentar una carpeta, pero que tienen realmente proyectos viables, puedan los señores gobernadores, a través de estos fondos de garantía que van a ser auditados, controlados y calificados por el Banco Central, ser la garantía ante el sistema financiero argentino para poder obtener crédito, para poder hacer inversión y de esta manera sostener el crecimiento argentino. Y la verdad que me gusta mucho este rol del Banco Central de calificador, no de riesgos, sino de oportunidades de inversión y fundamentalmente calificando las posibilidades de crecimiento, que es lo que tenemos que seguir haciendo y muy fuerte. Y lo tenemos que seguir haciendo porque unos minutos antes de entrar aquí me comunicaba el señor ministro de Economía junto al secretario de Hacienda y junto al titular de la AFIP que hemos roto todos los récords en el mes de diciembre con una recaudación histórica de 52.844 millones de pesos. Récord histórico no solamente en recursos tributarios encabezados por IVA, por impuesto al cheque, sino también récord histórico en materia de recaudación por seguridad social. Esto es trabajo, lo que aportan los empresarios y lo que aportan los trabajadores. Récord histórico también, un 32,1
8% más, 16.326 millones de pesos. En el mes de diciembre. Uno tiene que ver con los datos que adelantamos de desocupación. Obviamente la perforación del número 7, porque me criticaron algunos con lo que dije, la perforación del 7% para llegar a un 6,7% de desocupación, batiendo también otro récord, tiene que ver con esto, con la actividad económica y con lo que también me comunicó el señor director del ANSES. Ustedes saben que a partir de la sanción de la ley de movilidad, que es la 26.417, se deben nuestros jubilados, nuestros pensionados, los que reciben también contribuciones que son asistenciales, son sostenidos por la ANSES y tienen el derecho otorgado no ya por que se le ocurre a tal o cual presidente, sino por ley, de tener 2 aumentos por año, uno que es a partir del 1 de marzo y otro que es a partir del 1 de septiembre. Y la ley obliga, además, que se dé a conocer un mes antes este índice. Y la verdad que todo lo que les dije anteriormente de recaudación tiene que ver con este índice que también es histórico para a partir del mes de marzo, acuérdense que hay 2, acuérdense que hay otro en septiembre, 17,62% de aumento para nuestros jubilados y pensionados. Esto es con el índice, ¿por qué? Porque nos cansamos de explicarlo cuando lo mandamos, porque se cansaron de fundamentarlo nuestros legisladores, senadores, diputados, todo se cansó, el ministro de Economía, el director del ANSES, todos de justificar. ¿Era en ese momento director del ANSES? Claro, no estaba Bocio, claro, estabas ahí. Se cansó quien soy vicepresidente de decir que este índice era el más equitativo y el más seguro, porque estaba vinculado a la recaudación y a la actividad económica. Era la garantía de que si había crecimiento participaban todos, pero también en una garantía de racionalidad al sistema económico, porque si no se recaudaba y no había actividad económica, no se podía dar aumentos fijos porque no se tenían los recursos. Por eso se ataba todo precisamente a la recaudación y fundamentalmente la recaudación no es que sea una fórmula mágica, no tenemos ninguna fórmula mágica. Esto tiene que ver con el nivel de actividad económica y con el crecimiento que ha tenido nuestra economía. El año pasado, una de las mayores crisis mundiales del 9,2%. El haber mínimo va a pasar de 1.434 a 1.687. El haber previsional medio, que actualmente es de 1.833, a partir del 1 de marzo pasa a 2.215. Y el que no ingresó por moratoria, el haber medio, que está en 2.209, pasa a 2.598. La pensión no contributiva media subirá de 1.157 a 1.361 pesos. Me parece... ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? El haber mínimo, les aclaro, que lo recibe el 74,8% de nuestros jubilados, 4.306.871 personas. Y el gasto que va a demandar por mes va a ser de casi 2.000 millones, 1.919 millones, y un total de 24.950 millones que vamos a inyectar en demanda agregada del 1 de marzo al 1 de septiembre, cuando venga el próximo aumento. Esto también... y hacia el círculo virtuoso porque precisamente la cuestión es importante porque hoy también debemos decir que somos el país que mayor cobertura
tiene en materia previsional. Más adelante le voy a dar los números, estamos en el 95,1% de la gente en condiciones de estar jubilada está jubilada en la República Argentina. Si lo comparamos con Chile, es el 88%, Brasil es el 88% y Uruguay es el 89%, para compararlo con nuestros socios del Mercosur. La Argentina es de toda Latinoamérica, no solamente del Mercosur, el país con mayor cobertura para nuestros viejos y nuestras viejas. Son 6.879.000 personas, casi 7 millones de argentinos, de los cuales el 44% fueron incluidos en virtud de la moratoria previsional y de ese 44%, el 75% son mujeres. También tiene que ver bueno, el crecimiento desde que Néstor Kirchner fue presidente de los argentinos a partir del 25 de mayo del 73. Ay, Dios mío, qué regresión que tuve. Qué regresión que tuve. Juro, fue él. Fue él, no me cabe ninguna duda. Del 25 de mayo del 2003, no fue él, estoy segura. Desde el 2003 a la fecha, el haber mínimo de los jubilados que ganaban en la República Argentina, es bueno recordar estas cifras. No, 150, Pichetto, te quedas corto. Me extraña, hermano, ¿te acordás cuando se iban al Parlamento, tachín, a pedir... fuiste diputado conmigo, fuiste senador conmigo, ¿cuántas nos tragamos de demandas que no teníamos nada que ver porque, bueno, yo por lo menos no tenía que ver, no era parte del gobierno, pero 150 pesos a lo de hoy es un aumento del 1025%, 11,25%. La verdad que si lo quieren en dólares, para los nostálgicos, que siempre andan pensando en algún dólar, en dólares el haber mínimo desde el 2003 se multiplicó 5,18, 389 dólares, que también nos convierte en el haber jubilatorio más importante de la región, y creció, esto es lo que quería charlarles hoy, creció un 81%. Un 81% desde el 2003 la cantidad de jubilados en la República Argentina. ¿Qué es la cantidad de jubilados? Es la gente que se incluye, porque uno dice de jubilados, es la inclusión social, es el crecimiento económico más importante de nuestra historia con la inclusión social más importante de nuestra historia. Yo me siento muy orgullosa. Les hablaba de los puntos de comparación y les acabo también de los puntos de comparación, por ejemplo, de lo que son, para compararlos porque hay que sí utilizar dólares ahí, entre Argentina con 389, Brasil con 355, Chile con 246 y Uruguay con 229 dólares. Pero lo que es más importante y que es lo que yo denomino, y esta es mi gran pelea, no pelea, es fea la palabra pelea, no voy a utilizar la palabra pelea, las diferencias que tenemos a veces con algunos sectores del empresariado nacional respecto del coste argentino. Esto es medido por organismos internacionales. Es también el poder adquisitivo, porque son 389 dólares, pero esto está comparado, es una medida utilizada que se llama paridad de poder adquisitivo. Es una medida utilizada por organismos internacionales para estimar el poder de compra de la moneda local equivalente a lo que podría ser adquirido en Estados Unidos con un dólar estadounidense, ¿no? Y entonces ahí se potencia mucho más esta jubilación argentina, porque si hacemos esta comparación, que reitero, es medida por organismos internacionales en cuanto a con los mismos dólares
cómo puedo comprar en Estados Unidos. En Estados Unidos, con los $389 que gano con Argentina, puedo comprar $635 en cuanto a paridad de aceptación, ¿no? Aquí. Es diferente en Brasil, que es 3.26, 2.85 Chile y Uruguay 2.41. Por eso quiero decirles que esto también tiene que ver, obviamente, con el coste argentino, ¿no? Con lo que salen las cosas en la Argentina y los que tienen la oportunidad de viajar o veranear en Uruguay o veranear en Brasil o veranear en cualquier otro país, creo que lo pueden advertir claramente. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos y es, creo, una de las claves, y esto lo tienen que entender todos, de lo que nos ha permitido crecer en estos años como lo hemos hecho. Pero es muy importante saber cómo se compone este 17,62%, porque no es mágico, es la famosa fórmula. El mayor aporte a este 17,62% lo hicieron los recursos tributarios. Esto es IVA. Ustedes saben que los recursos tributarios de nuestro país son, en primer lugar, el IVA, por importancia de recaudación, ganancias, derechos de exportación e impuesto al cheque. En ese orden son los recursos tributarios que en la fórmula han determinado un 9,92% de aumento. El otro 7,70% es la seguridad social, la variación de los salarios y, por lo tanto, el aumento de las contribuciones personales de los trabajadores y de los aportes de sus empleadores. En definitiva, uno puede observar en esta fórmula el círculo virtuoso que juega el mercado interno, la actividad económica interna, el proceso de valor agregado y de industrialización para el crecimiento con inclusión social de todos los argentinos. Y quiero también, en este sentido, que la ANSES, porque nos costó también un Perú, cuando realmente terminamos con el negocio de las AFJP, y hablo negocio en términos como lo estoy diciendo, el crecimiento del gasto previsional en porcentaje del PBI. En el 2003 el gasto previsional era el 4,1 de un PBI muchísimo más bajo, hasta la ley de movilidad fue el 5,4 en el 2008, donde ya había crecido mucho nuestro Producto Bruto Interno, y en el 2011 fue del 6,6% el aporte que ha hecho el ANSES al PBI. Por eso es muy importante también ver cómo se ha administrado y cómo tenemos hoy ese crecimiento del Fondo de Sustentabilidad de Garantía, que hoy lo tenemos en el valor de los activos de los trabajadores que administra el ANSES, creció en el traspaso, en 2 años, 2,08, o sea, para decirlo en miles de dólares, de millones de dólares, 24.545 millones de dólares de crecimiento, aún con todos los aumentos que se han otorgado, con todos los que se han incorporado con la asignación universal por hijo y por embarazo. O sea, pensemos qué se hizo en 12 años, cuando recibimos en realidad 68.000, casi 70.000, porque lo otro era lo que tenía el Estado Nacional reservado para jubilaciones en presupuesto, y hoy tenemos más de 200.000 millones de pesos argentinos en ese fondo de garantía, y creo que esto es lo que nos tiene que ayudar a todos los argentinos a repensar cuando nos oponemos por oponernos, cuando muchas veces hablamos sin sentido, cuando nos oponemos. Esta fue una discusión formidable, inclusive yo tuve que convencer a muchos dirigentes sindicales que creían que, no nos creían en definitiva, no nos creían y pensaban que estaban haciendo o que estábamos haciendo una fórmula que los iba a perjudicar. Dicho sea de paso, digamos que también el año pasado hubo un aumento formidable de la jubilación. Y en base a esto también, y un poco para aclarar tanta cosa que se está diciendo, porque la verdad que se habla y se habló durante mucho tiempo de cosas que nunca existieron y no se habla de las que existen, ¿no? Yo me acuerdo allá por el 2009 cuando decían que como no teníamos el Parlamento y hemos perdido y se había conformado el famoso Grupo A, yo iba a convertirme en la reina de los vetos.
Y me acuerdo que debe haber habido tapas editoriales anunciando que yo iba a ser una vetadora serial, terrible, que iba a ir vetando por la calle. Y bueno, y la verdad que no voy a decir que sea una cifra nacional, pero el otro día me mostraron un artículo de la BBC de Londres, que seguramente debe merecer para muchos un inmenso respeto, para nosotros también. La BBC de Londres, no se rían, que estén mal, no se mal educados. Y la verdad que cuando uno ve cómo sucede, las cosas que suceden, por ejemplo, en otros gobiernos de otros partidos políticos, y cuando ve que organizaciones no gubernamentales que nos criticaban tan duramente por lo que no habíamos hecho, porque además esto es lo fantástico del caso, nos criticaban no por lo que habíamos hecho, sino por lo que pensábamos que iban a hacer. Y ahora otros hacen esas cosas de vetadores seriales, las hacen y nadie les dice nada. Esto tiene que ver como los aumentos de tarifas, ¿no? Que están diciendo que va a haber aumento de tarifas y los critican por los aumentos de tarifas que va a haber. No hemos aumentado ninguna tarifa, pero aumentó el subte, el 127%, y nadie dice nada, nadie de los medios, digo, nadie de los medios. Entonces, yo veo que hay un intento de lograr crear cuestiones que no son, y la verdad, como también esto que han querido instalar, que el gobierno va a poner techo a las negociaciones salariales y que va a decir cuánto tienen que ganar los trabajadores y demás. Miren, revisando encontré un discurso, que es el discurso, no es un discurso cualquiera, es el discurso del 10 de diciembre del 2007. No lo voy a buscar porque lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy. 10 de diciembre del 2007, cuando me tocó asumir como presidenta de los argentinos. Recuerdo que él estaba sentado al lado de mí y me miraba. Y yo dije una frase que causó unas respuestas inmediatas a los 2 o 3 días. Dije, y lo pueden ver, hay versiones taquigráficas, que yo no venía para ser una presidenta que me convirtiera en gendarme de las utilidades de las empresas, ni tampoco a formar parte de ninguna interna de poder sindical o gremial. Me acuerdo que lo dije, y bueno, creo que en estos años que han pasado lo he cumplido, merecí una airada respuesta en ese momento también respecto a estas cuestiones, pues ya estamos acostumbrados a esto. Así, además, para enojarse siempre hacen falta 2, si uno no quiere, 2 no pelean, así que, pero me gustaría ser clara con respecto a esta cuestión del Estado fijando salarios y también los empresarios escudándose atrás del Estado para que sea el Estado el que diga esto. Yo creo que hay una nueva etapa en la República Argentina. Nosotros vinimos con un crecimiento salarial que fijábamos en pautas que en realidad eran pautas manontropo, porque luego en todos los convenios salariales había incrementos mucho más importantes. Si uno recuerda, la pauta de incremento salarial del año 2006 fue del 19,5, pero los convenios fueron del 20, del 16% en el 2007, pero los convenios, el promedio, fueron del 22%. En el 2008 fue del 19% la pauta, pero en los convenios, en la realidad, fue el promedio el 27%. En el 2009 fue del 15,5 y del 19,4 en la realidad de los convenios. Y los 2 años anteriores, 2010, fue el 24% la pauta que se fijaba in voce, pero en los convenios el promedio fue del 29 y el año pasado fue del 25, pero en los convenios fue del 30%. Quiere decir que el Estado en realidad nunca intervino fijando la pauta salarial. Siempre fue acordada libremente y como corresponde que sea entre empresarios y trabajadores. Y el Estado en todo caso lo que tiene que hacer es cumplir con la ley de financiamiento educativo y fijar un piso salarial mínimo, porque como ustedes saben, y los señores gobernadores también lo saben, la política salarial docente es un tema de las provincias. La ley lo único que hace, y la nación lo único que hace, es acordar un piso mínimo que tiene que cobrar cualquier docente, y la provincia que no llegue a esa cifra, la nación le da, y luego sí tendrá que pactar, por supuesto,
junto con el resto de las partes, el salario mínimo vital y móvil, que también lo hacen primero entre trabajadores y empresarios, y luego, por supuesto, sí ya como patrón cuando negocia el sector de los estatales, que es lo único que le corresponde. Pero yo veo una intención muy clara de querer convertirnos en lo que no somos. Y también quiero que sepamos, y quiero que sepan todos, empresarios y trabajadores, que van a poder negociar libremente sus paritarias, pero de acuerdo a las rentabilidades que tenga también cada empresa. Porque también hay sectores, fundamentalmente en el sector de servicios públicos, que las rentabilidades están dadas por los subsidios. Y entonces se negocia no solamente con el dinero de la empresa, sino con el dinero de todos los argentinos para aumentar salarios. O como, por ejemplo, yo quiero dar 3 ejemplos para que ustedes me entiendan de lo que el gobierno piensa respecto de cómo encarar esta importante cuestión. Y creo que tenemos autoridad para hacerlo, porque ustedes dirán, ¿y por qué esta persona tenemos que estar escuchando cómo nos dice cómo hacer las cosas? Bueno, porque desde hace 8 años y medio venimos diciendo cosas, haciendo cosas y teniendo resultados como los que hoy tenemos, por ejemplo, cuando anunciamos esto de la jubilación. Y nosotros tenemos sectores como la actividad industrial, que evidentemente se divide en aquellos que exportan, de los que no exportan, entre pequeños y medianos, y podemos hablar de una empresa multinacional en el sector metalúrgico, que si uno la mide punta a punta del 2001 al 2010, en términos de, como exporta, en términos de costo salarial, tiene un 11,5% de costo, pero ha visto disminuido su costo salarial en dólares en un 27%, producto precisamente de que es un sector exportador. O el sector de cargas, que es un sector de servicio, de transporte de cargas. Hasta que vino Néstor Kirchner, el sector de transporte de cargas no recibía un solo peso de subsidio de ninguna naturaleza, porque había sido creado un subsidio sobre la tasa de gasoil durante el gobierno de la Alianza, pero para las contratistas y los concesionarios de peajes. Esto luego fue reformado en el año 2002, pero lo pusieron en un decreto, pero no pusieron la plata, que es lo mismo que no poner nada. En realidad, los casi 5.000 millones de pesos que se ha colocado en el sector de transporte de cargas y que ha permitido a sus patronales no pagar aportes patronales, a diferencia de otras actividades que sí lo tienen que hacer, exige que todos hagamos un replanteo, porque aumentar sueldos con subsidios del Estado, me parece que es una cuestión que debe ser revisada, porque debemos también tornar eficientes las empresas. Y bueno, nosotros queremos que esa plata que hoy está presupuestada vaya, por ejemplo, a créditos de inversión para seguir sosteniendo el crecimiento económico y tener entonces una justa redistribución del ingreso, porque en estos años también hemos visto que la distribución del ingreso, aún dentro del sector registrado, no es la misma, según la actividad. Hay actividades que están más retrasadas y hay actividades que por la rentabilidad de las propias actividades han podido conseguir mejores salarios. Hay otras, y voy a dar un caso porque me llamó, yo estuve estudiando mucho todo este tema y ¿dónde está el ministro de Trabajo? Ahí me está, muy bien, cualquier cosa me corrige si me equivoco. Uno puede ver que las actividades que tienen más rentabilidad, en realidad tienen un sueldo de convenio, pero en el salario efectivo es más alto. En las que tienen menos rentabilidad, prácticamente hay un equilibrio perfecto entre el convenio y lo que realmente se paga. Pero tuve una sorpresa en el sector de gastronómicos, porque yo cuando escuchaba a determinado dirigente que iban a pedir no se silba a nadie, acá ni en ninguna parte. Bueno, en otra parte si quieren sí, pero acá no. Yo pedía, bueno, ¿cuánto es? Bueno, miren, cuando me manda el ministro, estos son todos datos que hemos sacado del CIPA, o sea, de lo que efectivamente cobra cada trabajador. Acá no hay engaño, me refiero a los registrados. El convenio dice que el trabajador o la evolución del promedio, el salario de convenio es de 4.415 pesos, pero lo efectivamente cobrado en bruto, aquí falta descontar los aportes, es de 2.795 pesos, pero es el único caso, no hay prácticamente ningún otro caso que haya una diferencia tan abrupta, para que ustedes lo vean,
Esta es la barra de lo que dice el convenio, o sea, lo que dicen en los diarios que lograron de aumento, y esto es lo que les pagan. Cuando le pregunté al señor de Trabajo por qué era esto, me dijo, ¿sabes por qué es? Porque en realidad ponen eso en el convenio, pero no arreglan por 8 horas, arreglan por 4 horas. Y muchas veces las otras 4 horas son en negro. Esto es lo que pasa. Por eso, tanta vocinglería, tanto griterío, que es siempre la manera de no negociar adecuadamente. Quien quiere negociar normalmente no lo anda diciendo por los diarios ni gritando por los diarios, salvo que lo que quiera hacer sea otra cosa, que no es la de acordar y realmente negociar y permitir que la economía siga creciendo. Por eso quería aclarar esto, era muy importante, porque puedo tolerar muchas críticas, todo el mundo tiene derecho a hacerlas, pero seguramente no debe haber habido gobierno después del de Perón que haya hecho una redistribución y una justicia social como la que ha hecho Néstor Kirchner. Por eso también he tomado la decisión de que he instruido a la ministra de Industria, que no sé, hoy no está por ahí, Débora no vino, debe estar trabajando. Está en Berazategui con la fábrica de Rigoló, claro, con Rigoló. Hoy vamos a anunciar una inversión de 38 millones de Rigoló porque vamos a hacer más vidrio en la Argentina, porque esto nos reduce las importaciones, una inversión de 38 millones de dólares que ya la vamos a hacer seguramente en otro momento, sí, yo luchando por el vidrio, contra algunos que querían el PET, pero bueno, vamos ganando los del vidrio, porque además es reciclable, y vamos ganando los ambientalistas, porque qué raro que ningún ambientalista se queje de las botellitas de plástico, porque pocas cosas más contaminantes que las botellitas de plástico. Vamos por el vidrio, que no es contaminante, que da trabajo a la gente y que es totalmente argentino. Pero les estaba comentando que he decidido instruir y conformar una comisión, pero de hecho, no son comisiones formales ni nada, nosotros trabajamos en equipo, que Débora, responsable de Industria, también, y Axel Kicillof, el licenciado Axel Kicillof, que es el viceministro de Economía y que tiene a su área el cargo de competitividad de la economía, y creo que entiendan que para nosotros la única competitividad que puede tener una economía es competitividad con inclusión social. Si no tiene inclusión social no es competitividad, es explotación, que es otra cosa. Les he encargado que vayamos midiendo por sector cómo ha crecido la productividad del sector, cuánto han crecido las fuentes de trabajo, para que cuando se empantane alguna negociación, porque siempre se empantanan las negociaciones entre los trabajadores y los empresarios, es natural, son cuestiones de intereses, nosotros tengamos los números para saber que lo que se está demandando no va a afectar la competitividad, pero tampoco que lo que se quiere pagar de sueldo es para tener más rentabilidad empresaria, que está por encima de los estándares internacionales y de lo que es necesario invertir. Porque me han sorprendido muchas cosas, lo dije en la Unión Industrial cuando estuve, de gente que me decía que le daba pérdida a la empresa y lo encontraba en el listado de los compradores de dólares. Y el otro día me sorprendió algo también que quiero comentarlo porque lo estamos estudiando y queremos ver de qué se trata con el señor de la FIP, que no sé por dónde anda, por ahí debe andar. Una revista muy conocida que se dedica a los negocios, Fortuna creo que se llama, dijo un número grande, puso en la tapa, 25% van a pedir los gerentes y todos los cuerpos dirigenciales de las empresas. Era evidentemente algo para que al otro día saliera alguien a decir, si los gerentes van a cobrar 25, nosotros queremos el 40 o el 50. Pero bueno, mala suerte, le pedí al señor de la FIP que me diera los sueldos aparentes de gerentes y demás. Bueno, aparecen cosas muy extrañas en muchas y grandes empresas. Sueldos de ejecutivos de 10 millones de pesos, 2 millones de pesos, 4 millones de pesos. No sé qué tipo de actividades tendrán ni qué rentabilidades tendrán esas empresas, pero bueno, vamos a hacer un estudio profundo del tema, así como debo decir que también alguna importante multinacional en materia de alimentos
un salario alto su presidente, pero realmente acorde con la importancia de la empresa, razonable, medida la responsabilidad de cualquier manera 20 u 80 veces de lo que gana cualquier funcionario público y que está bien en su empresa además. Pero vamos a hacer lo siguiente. Creo que llegó la etapa de la sintonía fina en esto también. Pagar buenos sueldos a costa de dejar del Estado percibir impuestos, tener que pagar subsidios del Estado, que se los quitan a los que no están registrados, a los que ganan 1.600 pesos o 1.200 pesos, como conozco mucha gente que viaja desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana y bueno, y todos aquellos que cobran la asignación universal por hijo porque todavía no han podido tener trabajo y todavía todos los millones de argentinos a los que le hace falta tener. Por lo tanto, creo que esto de la redistribución del ingreso tiene que ser en serio, profundo y también tiene que haber mucha responsabilidad por parte de las empresas porque han ganado muchísimo dinero, tal vez como nunca en estos años. Así que creo que deben entender que debemos mantener este círculo virtuoso. Por eso también el Banco Central dispuso, y creo que con mucha certeza, que el 75% de las utilidades de nuestros bancos sean capitalizadas para aumentar la responsabilidad de los bancos. Porque, bueno es recordar que los dividendos que reparte un banco, las utilidades que tiene un banco, no tengo por qué explicarlos, pero son obviamente los ahorros. Y hablando de ahorros y de bancos y de justicia y de memoria, este año vamos a terminar de pagar el Bodén 2012. Este año terminamos de pagar el Bodén 2012, que son los ahorros que confiscaron, ahorros de la clase media, porque era, evidentemente había un 25% de desocupados, no eran los trabajadores los que tenían los ahorros en el banco, era fundamentalmente la clase media argentina. Bueno, este año este gobierno, que no hizo ni el corralito, ni decretó el default, ni nada, termina de pagar también el Bodén 12, que también es un saneamiento definitivo, que esperemos también sea reconocido por quienes nosotros tuvimos que hacer frente a las responsabilidades de los bancos que no pudieron hacer frente. Nosotros digo el Estado, no digo Cristina, ni Néstor, ni Juan, ni Pedro, ni Diego. Digo, quiero que recordemos todo esto para que ver todo lo que hemos hecho en este tiempo y todo lo que tenemos que seguir haciendo y la racionalidad que tiene que primar en todos los sectores. Yo les decía que había razones porque hemos estado 8 años y medio discutiendo cada una de las medidas que hemos tomado, cada una de las medidas que eran negadas por tirios y troyanos, diciendo que no iban a este resultado. Recuerdo aún la crisis del 2009, cuando vinieron a solicitarme medidas de que impidiera los despidos. Yo dije que no iba a hacer eso porque iba a ser mucho peor y no nos equivocábamos. Pudimos sortear esa crisis con los repro, con mucha intervención del Estado y lo vamos a seguir haciendo porque vamos a seguir sosteniendo la demanda agregada y además porque hemos tenido resultados. Hemos tenido en estos 8 años y medio estos resultados que hoy le podemos decir a los jubilados que le aumentamos este primer aumento del 17,62%. Y si alguno no lo alcanza con la razón de la realidad, que de los resultados, está también las razones de la legalidad y la legitimidad. Y esta presidenta ha sido votada hace muy poco tiempo por más del 54% de los argentinos. Las decisiones políticas que constitucionalmente me corresponden las voy a ejercer como presidenta de los argentinos. Y los que piensen diferente, que tienen todo el derecho a hacerlo, los que crean que se deben hacer cosas diferentes desde la presidencia, lo que tienen que hacer es participar en un partido político, postularse a presidente y si te votan, haces lo que a vos te parece en materia salarial, en materia de impuestos y demás. Yo reivindico, y no es soberbia, sino simplemente responsabilidad institucional. Yo no puedo
estar solamente pendiente de tal o cual sector que además han tenido ingentes beneficios en estos años. Yo tengo que pensar por los 40 millones de argentinos. Yo tengo que velar por el interés general, no por el interés sectorial o de grupos. Y menos aún, vuelvo a repetir aquella frase para terminar como empecé en el 2007, ni gendarme de las utilidades de los empresarios, ni presa de ninguna interna política, ni sindical, ni gremial. Yo quiero representar el interés de los 40 millones de argentinos y eso es lo que voy a seguir haciendo. Y tengo que mantener a una economía con competitividad y con inclusión social, que son las dos claves que nos han permitido. Y además me olvidaba una cosa que también quería decir. ¿Se acuerdan cuando el real había llegado a cuánto? 1,90 llegó. 1,90 y cuánto? No, 1,92 llegó en un momento. Llegó en 1,92. ¿Cuánto cerró Mercedes hoy? 1,73. Me acuerdo también, en ese momento, sectores del club de los devaluadores, o tal vez no del club de los devaluadores, porque es feo decir eso. Pero hay gente que se asustaba, bueno, yo exporto, soy socio con Brasil, quedo mal, quedo esto y lo otro, y nosotros dijimos, no, no es así. Y bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho lo que algunos decían? Entonces yo creo que hay muchas cosas que han pasado y no han pasado en 4 siglos, han pasado en los últimos 8 años y medios y algunas en los últimos 12 o 24 meses. Entonces, todas estas cosas nos tienen que llevar a que tenemos que ser mucho más reflexivos frente a los acontecimientos que suceden en el mundo y aquí internamente. Tenemos el inmenso valor como país de haber sorteado crisis importantes que en otro momento, si nos hubieran tomado en las condiciones en las cuales estábamos, nos hubieran volteado. Hoy el mundo, hoy cuando me levanté y leí que Grecia pide el 70% de quita y además quiere pagar con el cupón de PBI, dije, bueno, la verdad que no sé si premio Nobel porque no sabemos nada de economía, pero ¿saben qué? Creo que sabemos mucho de sociedad, creo que sabemos mucho de lo que pasa en la economía, que no es una ciencia exacta, sino que es precisamente eso, una ciencia social. Creo entonces que momentos como los que vive el mundo, situaciones como las que atraviesa la Argentina y que acabamos de describir en estas cosas objetivas y concretas para jubilados, para trabajadores y para la economía, nos obligan a todos, a los empresarios, a los dirigentes sociales, económicos, institucionales, mediáticos, de toda naturaleza, a ser más prudentes. Hablar de las cosas que existen y no de las que no existen, por lo menos es una demanda mínima que tenemos, que hablen de lo que existe, no de lo que no existe, y fundamentalmente que todos sigamos contribuyendo a ver cómo podemos seguir mejorando las cosas. Las cosas siempre hay que transformarlas porque nunca la realidad es igual y cuando la realidad cambia y cuando hemos logrado, mediante determinados sistemas, llegar a un lugar para poder seguir avanzando, si tenemos que cambiar cosas, las tenemos que cambiar y no tenemos que tener miedo. La única regla debe ser que nunca se perjudiquen los más vulnerables. Esta es la regla de oro que debe dirigir la actividad, me parece, por lo menos es la que dirige la de esta presidenta, y yo espero que también la de todos, porque nos ha ido bien así. Hemos cuidado de los vulnerables, hemos generado fuentes de trabajo, estamos generando más inversión, no vamos a retasear un solo peso en lo que sea inversión, en lo que sea préstamos. Hay una solicitud de préstamos del Bicentenario de la Flábrica Rigoló en este 7º horno que está haciendo, y también en lo que hace a todo el sector educativo, que ha sido uno de los grandes avances en la República Argentina. Así que, en nombre de todas estas cosas, nosotros pedimos muchísima responsabilidad a todos y que, por favor, hablen de las cosas que pasan y que sepan que la responsabilidad será de cada empresa. ¿Y por qué puse también a Kichilov, a la gente de planificación y a Débora Giorgi? Porque arreglan una cosa en trabajo y después aparecen en industria diciendo que no les alcanza porque arreglaron una pauta salarial que no era la que podían pagar. Y si no la podías pagar, ¿para qué la arreglaste?
Esto es así de simple. Entonces, hemos decidido, como en tantas otras cosas, como digo yo, una sola ventanilla, el Estado es uno solo y vamos a hacer sintonía fina para que las cosas sean cada vez más justas y más equitativas, que ese es el objetivo de este gobierno. Muchas gracias y buenas tardes.